Hola, soy Nayeli Pérez Negrón y primero que nada quiero agradecerles enormemente la oportunidad que me brindan de estar con ustedes hoy y de regalarme lo más valioso que todos tenemos, que es nuestro tiempo. Para mí es un honor poder hablarles de algo que tanto amo como mi hijo y me apasiona además el tema que seleccionaron para este congreso, que es reinventarse, porque es algo que yo lo viví en dos maneras diferentes y se los voy a platicar en un momento. Primero, para quienes no me conocen, quiero presentarme y quiero decirles cuál es mi testimonio para que entiendan de dónde viene mi pasión hacia esta palabra de reinventarse que les platico, ¿no? Cuando yo tenía 25 años, tuve a mi primer y único hijo en aquel entonces. Y pues bueno, después de muchas noches en vela, con mucha fiebre, con mucha temperatura, se sentía muy mal cuando iba a cumplir casi un año. Y después de estar análisis tras análisis, hospital tras hospital, nos dan el diagnóstico de que tiene una leucemia muy agresiva y que estaba atacando fuertemente todos los órganos de su cuerpo, ¿no? Así que decidimos irnos a Houston. Casi que fue una decisión obligada porque aquí en México nunca habían tratado un tipo de leucemia tan rara como la que él tenía. Entonces, el único lugar que nos daban como opción donde habían tratado alguna leucemia de este tipo en niños era en Estados Unidos. Este tipo de leucemia es súper común en adultos mayores, pero nunca en niños. Entonces, era un poco complicado y hasta experimental la manera de tratarlo, ¿no? Entonces, al estar en Houston, empieza todo este duelo que es dejar tu país, tus costumbres, tus ideas, tu familia, tus amigos, tu idioma, la comodidad de poderte simplemente comunicar de la manera que tú sabes hacerlo. Y empezamos esta lucha literalmente contra la muerte, ¿no? Con una enfermedad que avanzaba terriblemente y con un niño deseoso por vivir la vida, con unos ojos llenos de vida y con una sonrisa inigualable. Fue ahí en Houston donde empezamos una cadena enorme de oración y además una cadena de mucho amor, porque nosotros queríamos lograr que la gente se enamorara de nuestro hijo para que por amor fuera y le donara vida, porque donarle a Luis Pablo era una situación compleja, ya que había que inyectarse algunos medicamentos para después irle a donar. Y pues bueno, cuando te dicen vas a necesitar 30 personas por un mes diferentes que le estén donando cada día y no conoces a nadie y estás en otro país, se te hace prácticamente imposible, ¿no? Entonces, un poco por conveniencia empezamos a dar a conocer su caso en redes sociales para que la gente, como lo dije anteriormente, se enamorara de él, ¿no? Y esto sobrepasó toda expectativa. La gente realmente respondió de una manera maravillosa y además de donarle por esos 30 días que los necesitábamos, estuvieron muy pendientes de su salud, siempre estuvieron orando por él y bueno, nosotros sentimos todo ese efecto de amor y de oración en nuestra familia, en la paz que vivíamos día a día en ese hospital. Nosotros estuvimos en el hospital por casi 2 años, internados. Por lo regular, un niño con cáncer sale, tiene su tratamiento, regresa a clínica, le ponen la quimioterapia, se puede volver a ir a su casa. Por nuestro caso era tan difícil que no podíamos salir del hospital porque además él no tenía defensas. Entonces, es un poco como lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID. Imagínense el inicio cuando recién nos encerraron a todos durante la pandemia. Así era nuestro encierro normal en el hospital, ¿no? Él no tenía un sistema inmunológico, entonces nosotros éramos el peligro para él. Cualquier persona que venía del exterior podía traer cualquier virus que en una situación normal y de salud nadie se contagiaría. Él siempre acababa pues con algún problema de algún virus, alguna bacteria, incluso llegó a tener un hongo y todo entraba así, ¿no? Ya fuera o el doctor que entraba o la enfermera que no tenía las precauciones o porque el aire acondicionado mandaba algún virus o alguna bacteria. Entonces, realmente era muy difícil de controlarse. Y ahí aprendí la primera lección, que nada, absolutamente nada está dentro de nuestro control. Siempre tenemos que tener muy en claro esta lección. Yo la aprendí en un hospital y creo que la aprendí
muy chica, porque yo recuerdo que veía mi celular y veía a todas mis amigas en aquel entonces de 26 años buscando hacer planes para el fin de semana, y yo decía, es que ¿por qué yo estoy aquí, no? O sea, ¿por qué tengo que estar en un hospital? ¿Por qué tengo que estar con un hijo al que cada día me le dan peores pronósticos? ¿Y qué hice, no? ¿En qué momento me cambió la vida de esta manera? Entonces, después de mucho observar y de querer un poco reinventar mi vida, aquí es el paso número 1 del que les quería platicar. Ya ven que al inicio les digo que se divide en 2. El primero fue el reinventarme dentro de un hospital. Y para reinventarse, lo primero que tenemos que hacer es observar, callados y ser muy observadores en lo que está pasando. Después de que ya observamos lo que está pasando, es aceptar lo que estamos viviendo. Si uno no acepta nuestra nueva realidad, es imposible reinventarse. Una vez que observé y que acepté mi realidad, fue cuando decidí tomar el paso para reinventarme. ¿Y qué es reinventarse? Básicamente, reinventarse es volver a inventar. Si lo buscan en Google, así tal cual dice, volver a inventar. ¿Y qué es inventar? Inventar es crear, es imaginar. Entonces, es organizar. Entonces, ¿qué fue lo primero que decidí hacer? Organizar. Ok, estamos aquí, esta es mi realidad, un cuarto de 3x3, aquí voy a vivir no sé cuánto tiempo. Al principio me decían que 6 meses y se me hacía una locura tan siquiera imaginar estar internada en un cuartito de hospital por 6 meses. Imagínense lo poderoso del amor, y en este caso del amor, yo que profeso mucho mi fe, el amor de Dios, que esos 6 meses hicieron casi 2 años, y no fueron momentos que me pesen o que recuerde con dolor, sino con mucha alegría, porque finalmente fueron momentos que pude estar al lado de mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con la organización. ¿Qué vamos a hacer? Decoré todo el cuarto y dije, ok, no quiero imaginar que estoy en un cuarto de hospital, vamos a hacerlo lo más ameno posible. Y pusimos figuras por todos lados, aceititos aromáticos por todos lados para que no oliera, ya saben, ese olor de hospital. Cambié las sábanas del hospital, de la cama donde él estaba todo el tiempo. Compré almohadas ricas, compré colchas ricas, las mías propias, y empecé a adueñarme de un lugar que parecía que era mi enemigo, ¿no? Me uní a él y empecé a adueñarme de esa parte. Entonces todo empezó a cambiar y todo empezó a tener sintonía, porque ya estaba en paz al menos con el lugar y con la situación que estaba viviendo en ese momento. Entonces esa fue mi primera lección. Después viene un periodo muy difícil cuando a Luis Pablo le tienen que hacer un trasplante de médula ósea. Después de los 6 meses que estuvimos ahí, nos dicen, ya no tiene cáncer, váyanse a su casa. Y por fin salimos al aire libre después de tanto tiempo y por fin regresamos a Saltillo y éramos los más felices. Y yo siempre digo que no hay cosa más dura que una recaída, ¿no? En todos los aspectos me imagino que debe de ser igual. Cuando nosotros nos dicen que le regresa el cáncer con tan solo 3 semanas en Saltillo, de verdad fue un golpe muy duro, porque no vas como la primera vez que no sabes ni a qué vas, ¿no? Esta vez ya lo viviste, ya viste gente dentro del hospital que recayó, ya viste qué pasa, ya viste cómo se ponen, y ahora sí vas con muchas expectativas, ¿no? Que tú misma viste o que tú misma te pones. Entonces, viene el momento de la recaída, regresamos a Houston después de 3 semanas de estar en nuestra casa, y viene un periodo muy difícil de un trasplante. Un trasplante, si un cáncer es bastante difícil, la quimioterapia y todo el tratamiento que se da para un trasplante es horrible, ¿no? Hagan de cuenta que, imagínense a un niño, a una lucecita que empieza a apagarse poco a poco, hasta que se queda sin su médula, para que le pongan la nueva médula y entonces vuelva a despertar esa lucecita y vuelva a brillar. Así lo vi yo claramente con mi hijo, ¿no? ¿Y por qué se los explico de esta manera? Pues porque literalmente cuando le matan su sistema inmunológico con medicamento, porque se lo tienen que liquidar literalmente, él empezó a dejar de hablar, a dejar de caminar, a perder muchas de sus facultades, casi no nos escuchaba, empezó a perder vista, todo se fue apagando. Y lo maravilloso del trasplante es que en el momento en que la médula nueva de ese donador
hace clic en la médula del paciente, pues empieza a brillar otra vez, ¿no? Vuelve a recuperar todo esto, se vuelve a poner mejor, su color de piel cambia, porque hasta el color de piel se oscurece, ¿no? Empieza a volver el brillo de la vida. Pero nosotros nos quedamos en el momento de aquí. Lamentablemente, el trasplante no funcionó, entonces solo fuimos viendo cómo nuestro hijo se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando, y ya jamás lo volvimos a ver brillar, ¿no? En ese aspecto y haciendo énfasis en lo que estoy explicando. Entonces fue un momento muy difícil, porque es un momento donde te dicen ya no hay nada más que hacer, llévenselo a su casa y disfrútenlo. Y cuando dices, ok, bueno, ¿y cuánto tiempo, no? Como cualquier papá, ok, ¿cuánto tiempo? No sabemos, puede ser semanas, pueden ser días, pueden ser meses. Entonces viene un duelo muy importante en la vida del ser humano y sobre todo de madre, yo hablando por mí, porque tú lo único que quieres es ver bien a tu hijo, ¿no? Una madre da la vida por su hijo. Yo muchas veces he dicho y escrito que, y de hecho a él le escribía, que daría lo que fuera con tal de estar yo en su lugar, ¿no? Pero Dios no quería que así fuera, ¿no? Por algo tenía que ser así, pero te tardas mucho en entenderlo, porque en ese momento el dolor te nubla, el dolor es tanto que simplemente no puedes ver más allá de lo que estás viendo en ese momento, que es a tu hijo morir, ¿no? Entonces viene ese momento donde tenemos que irnos a casa, que era el departamento en Houston, porque ya no pudimos regresar a Saltillo por su estado. Entonces viene esa lucha interna de querer hacer feliz a un hijo sus últimos días con el dolor más grande que sientes tú, ¿no? Entonces también viene el momento de darte más allá de todas tus capacidades y más allá de todo lo que sientes por el amor. Por eso siempre digo que el amor es la base de absolutamente todo lo demás, ¿no? El amor mueve montañas, literalmente. Entonces, con ese chip empezamos a volver a decorar ese departamento y a decir, bueno, tenemos que pensar en él. Y nosotros como papás, pues bueno, nuestro trabajo al final es hacer felices a nuestros hijos, ¿no? Y sacar el máximo potencial de ellos. Entonces, en ese momento nos dedicamos a simplemente hacerlo feliz y a tratar de disfrutar cada momento que él estaba vívido y estaba con nosotros, a decirle cuánto lo amábamos, a despedirnos con todo el amor y con toda la ternura y a cuidarlo con toda la paciencia que nos era posible. Luis Pablo, después de una batalla inigualable, porque era un niño sin igual, gana sus alas al cielo y se despide de nosotros y nos deja. A lo mejor ustedes piensan, bueno, y se fue, y luego, bueno, pues nos deja con un aprendizaje impresionante, que no se vio luego, que tardó un poco de tiempo también en entenderse. ¿Por qué? Porque pues regreso a lo mismo, el dolor es muy grande, ¿no? Y también te tienes que permitir vivir el duelo que estés viviendo y sentir el dolor que estés sintiendo, porque sentir dolor es parte de sanar, mientras quieras hacerlo, ¿no? Si tú quieres acabar con tu dolor sin enfrentarlo, solamente lo vas a esconder, pero no vas a terminar con él. Entonces, siempre lo importante es enfrentarlo, sentirlo, llorarlo y después empezar a buscar la manera de evolucionarlo. Y yo siempre digo que el dolor siempre trae aprendizaje, ¿no? A veces se gana y a veces se aprende. Nunca, nunca, nunca se pierde. ¿Por qué? Porque mientras hay una oportunidad de aprender, siempre, siempre, siempre va a haber ganancia. Entonces aquí viene mi segunda parte de reinventarme. ¿Cómo vuelves a empezar cuando te quitaron todo? ¿Cómo vuelves a empezar cuando de repente te encuentras con un esposo al que no conoces? Porque durante 2 años él iba y venía, porque durante 2 años todo tu tema era un niño enfermo, porque tú no tenías otra vida. Luis Pablo para mí se convirtió en todo, era mi mejor amigo, mi café por las noches, mis juevesitos, mis fines de semana, mis salidas al antro, todo lo que yo hacía en ese momento era Luis Pablo. Entonces, cuando yo me veo sin Luis Pablo, no solamente pierdo a mi hijo, sino que pierdo muchísimas otras cosas. Mi capacidad de entendimiento y mi capacidad de escuchar y de hablar con alguien eran solamente hacia él. Entonces, cuando llego aquí, digo, ¿qué hago, no? ¿Cómo vuelves a empezar con tantas heridas? Porque no era solamente una, eran muchísimas las heridas que venían después de esto.
Y también tardas mucho en compenetrar nuevamente con tu pareja, porque es normal también, ¿no? O sea, Luis iba y venía, muchas decisiones se tomaban por teléfono, a partir de enero se quedó, de enero a mayo, pero todo nuestro tema era estar solamente con él, y cuando estábamos los dos juntos era celular, porque ya no queríamos indagar más en el único tema que teníamos, que era la enfermedad de nuestro hijo. Entonces fue un poco difícil al inicio, pero con mucha voluntad, con muchas ganas y con mucho amor, logras superar lo insuperable, ¿no? Porque yo en ese momento, se los prometo, siempre dije, es que esto nunca lo voy a poder superar. Y no es que lo superes, simplemente empiezas a ver diferente ese tipo de dolor. ¿Por qué? Porque la pérdida de un hijo nunca se va a superar, eso me queda claro, pero vuelves a aceptar esa realidad, y cuando la abrazas y cuando la aceptas, empiezas a vivir. Y sabes que puedes volver a sonreír a pesar de no tener la mitad de tu corazón, ¿no? Yo lo comparo como cuando a una persona, no sé, imagínense que a un futbolista de repente tiene un accidente automovilístico y le tienen que amputar las piernas, ¿no? Pues imagínense la depresión y lo que es esto para un futbolista, ¿no? Pero este futbolista, si quiere, puede ser feliz en una silla de ruedas. O sea, el impedimento para ser feliz no son las piernas, es la actitud. Entonces yo siempre lo comparo con algo así, porque a mí, hagan de cuenta que me amputaron la mitad de mi alma, pero yo decidí ser feliz a pesar de no tener la mitad de mi alma, ¿no? Y aprendí a sonreír a pesar de no tener eso. Entonces vuelvo a hacer un poco el ejercicio de lo que les platicaba que hacíamos en el hospital. Pues reinventarme, ¿cómo voy a empezar de nuevo? ¿De dónde voy a sacar proyectos, no? Entonces nace un deseo en mí, en lo personal. Yo siempre he sido una persona a la que le gusta mucho el altruismo, y nace un deseo en mí de ir más allá de mi dolor, ¿no? De entregarme más allá. Mi dolor era tan intenso que yo sabía que tenía que vivir algo más intenso en la entrega para un poco poder entender ese dolor que estaba viviendo. Así que decido irme a Calcuta, a lo más extremo de lo extremo. Con la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, fui misionera de la caridad por un tiempo. Y yo he estado, como les digo, me gusta mucho el altruismo en todo tipo de misiones en México, pero lo que ves en la India no se ve en ninguna parte del mundo, ¿no? Ahí vas cuando de verdad necesitas sanar algo que crees que nunca va a sanar. Recuerdo mucho una frase que dice Facundo Cabral cuando él pierde a toda su familia en un accidente aéreo, y que le habla a la Madre Teresa de Calcuta y le dice, es que dime qué hago con tanto amor. Ese es mi problema, ¿no? Me duele tanto porque ¿qué hago con tanto amor y sin mi familia? Y que la Madre Teresa le contesta, fácil, pon ese amor donde haga falta, ven a Calcuta. A mí esa imagen y esa historia me llega por parte de mi papá, que mi papá es un mentor para mí y una guía muy grande. Un día que yo estaba en completa depresión, y lo leo, nunca le contesté, pero hizo clic en mi pensamiento. Entonces, después una amiga me invita a Calcuta, como son las diosidencias, y nos vamos. Y es ahí donde yo buscaba a Dios, o sea, yo tratando de buscar a Dios y buscar a mi hijo en las demás personas, me encontré a mí misma y fue ahí donde pude ser feliz. Y les platico por qué, porque estas madres muy sabias, al inicio me pusieron en todo lo de enfermería. Todas las personas que venían de la calle las tenías que atender y eran heridas muy graves, niños venían con clavos enterrados en las plantas de los pies porque no tenían ni para zapatos. Era una situación muy dura, ¿no? Para llegar a la casa tenías que caminar 30 minutos, donde 30 minutos ibas literalmente brincando familias que estaban dormidas en cartones en la calle para no pisarlos y no despertarlos. O sea, en verdad una pobreza extrema que yo no me imaginaba que existía en este mundo. Al estar en ese momento, a mí me toca estar con la superiora en ese momento de la casa de la Madre Teresa, y me enseña mucho. La última semana me dice, te vas a ir a la casa de hospice, ¿no? A donde están todas las almas que ya están a punto de partir de este mundo. Y le digo, no me hagas eso, yo no me voy para allá, vengo de una situación muy difícil, no quiero estar ahí porque era muy pronto. Me dice, no, si estás lista. Me dice, aparte necesito a alguien que sepa tratar con este tipo de personas, porque las madres que tengo ahí no saben y les vale, así me decía. Entonces, bueno, me reto a mí misma y digo, bueno, vamos, si ahí me quieres, ahí vamos. Llego a esa casa y es ahí donde tengo mi lección final, ¿no? Me toca atender a un niño
que estaba ya muy mal, que ya estaba... Yo sí creo que la muerte tiene un rostro cuando tienes una enfermedad, y a lo mejor en el momento yo no me di cuenta. Ahora que ya tengo una fundación y veo a tantos niños partir, lamentablemente, te vas dando cuenta que va teniendo un cierto color, ¿no? Entonces este niño ya se veía muy mal, y me acuerdo que yo le hacía como me gustaba hacerle a mi hijo, que el piojito y que demás. Y en eso le preguntó a una de las madres de que, oye, ¿y la mamá? O sea, la mamá, el papá, o sea, los papás de este niño. Y me dicen, fíjate que cuando se enteraron de su enfermedad lo dejaron afuera de nuestra casa, y pues desde entonces lo tenemos nosotros. Para mí fue una lección muy fuerte, porque me hizo clic en todo mi ser, el decir, para nada puedo juzgar a esa familia. Imagínense lo que debieron de haber sentido en el momento de decir, tiene una enfermedad y yo no puedo contra esa enfermedad porque a lo mejor no tengo ni los recursos, y a lo mejor ellas lo van a ayudar mejor que yo. Imagínense estar en esa situación, ¿no? Que es la que me quiero imaginar que pasó. Entonces, en ese momento yo dije, wow, o sea, yo fui súper afortunada, pude estar con él, pude estar en un hospital, le pude dar amor, siempre tuve a mi familia cerca, siempre tuvo a su familia cerca, me pude despedir de él. Finalmente se despidió de este mundo en los brazos de sus padres, que es lo que más puede añorar un niño si lo tuviera que pedir. Entonces me sentí un poco triste por no ver todas las bendiciones que Dios me había mandado. Y es que cuando uno está tan lleno de dolor no ve más allá, como se los vengo diciendo desde un principio, y es muy difícil ver las bendiciones. Entonces el reto en los momentos difíciles son ver las bendiciones que tienes, lo bueno, porque hay mucho, pero te ciega el dolor. Entonces, cuando yo viví ese extremo, y ese extremo de dolor y de entrega, me di cuenta de que yo había sido bendecida, que yo no tenía por qué quejarme, que yo no tenía ni siquiera tenía cómo voltear a decirle a Dios, híjole, es que ¿por qué me quitaste a mi hijo? No, pues ¿por qué no? Ve a este niño, ¿no? Y ven qué situaciones. Entonces ahí hice clic y regresé completamente reinventada, con muchos proyectos, con muchas ideas, con muchas ganas de seguir ayudando y de hacer un cambio en mi entorno, ¿no? De poder seguir la misión que al final yo vi que tenía mi hijo y poder continuarla y poder seguir dando fe a lo que aprendí en esos momentos. Porque si uno vive situaciones tan difíciles y no aprende y no busca cómo ayudar con lo que vivió, pues entonces estamos viviendo en vano. Yo creo que lo realmente importante y lo que de verdad trasciende, además del amor, es el darnos. Y el poder compartir este tipo de aprendizaje es una herramienta enorme para muchas personas que en su momento no saben qué hacer, ni a dónde dirigirse, ni cómo hacerle, ¿no? Entonces, para mí esta parte fue sumamente importante cuando regresé sin él. No ha sido fácil, él se fue hace 4 años. Y la verdad es que, como les digo, siempre duele, siempre vuelve a doler, en fechas especiales también. Pero siempre digo que me pongo una pomada que, bueno, en mi caso yo siempre digo, bueno, yo me pongo una pomada que se llama Jesús en ti confío y le vuelvo a dar para adelante, ¿no? Creo que hay ciertas cosas que nos pasan en la vida que te marcan tan profundo que ya nada vuelve a ser igual. Yo me lo imagino así. No sé si han ido a San Miguel de Allende. Venden unos corazones que me encantan, que los hacen con puros pedacitos de cristales. Entonces se ve el corazón con puros cristalitos, ¿no? De hecho, miren, aquí les voy a dejar una imagen para que la vean. Seguramente sí han visto esos corazones. Si se fijan bien en esa imagen, son puros pedacitos de cristal, ¿no? Pero es una obra de arte, es una obra de arte real, porque van poniendo cada uno de los pedazos de cristales en ese corazón. Esa es mi manera de explicar el dolor y esa es mi manera de explicar el reinventarse, ¿no? Puede haber un corazón hermoso que haga un artista que sea perfecto y está muy bien, qué padre que haya corazones perfectos, ¿no? Pero creo que esa imagen que les muestro es literalmente la imagen de la perfección de un corazón humano. A lo mejor un artista puede hacer el corazón de Dios, que es perfecto, pero siento que ese corazón que yo les enseño es el corazón humano. ¿Por qué? Porque uno cuando se quiebra completamente, imagínense un
ese corazón perfecto del que les platico y lo avientas al piso y se parte en 1000 pedazos. Lo tienes que reconstruir, pero ¿cómo lo reconstruyes? Tarda mucho en que te vayas agarrando cada pedacito, cada cristal, tarda muchísimo. Entonces requiere mucha paciencia. Paciencia contigo misma en encontrar cada pedazo de tu alma que se quedó en el piso, ¿no? Y después requiere mucho valor el agarrar ese cristal y pegarlo, irlo pegando, ir volviéndolo a poner en ese corazón para irlo manipulando a que vuelva a quedar listo, ¿no? Entonces, vas poco a poco, con tiempo, con paciencia. Es un trabajo que te va a requerir bastante, porque son muchos los pedazos de cristal. Y al final ves ese corazón, que pareciera que no es perfecto, pero sí lo es. Porque todas esas grietas que se ven en ese corazón, todos esos pedacitos que no quedaron unidos, son signos de la vida, de los aprendizajes, del amor. Todas esas vertientes que tiene ese corazón son literalmente aprendizaje. Entonces, para mí, ese corazón es perfecto, con sus imperfecciones, porque es literalmente el corazón de un ser humano. Nosotros así nos reinventamos. Creo que esta es una manera muy sencilla para mí de explicar cómo reconstruir un corazón. Tienes que tener la misma paciencia, tienes que tener el mismo amor, tienes que tener la misma valentía, pero sobre todo tienes que aceptar que ese corazón nunca va a quedar igual. Aún así, va a ser perfecto, porque todas esas grietas que le quedan son sinónimos de aprendizaje, y el aprendizaje es lo que te hace trascender en la vida, y a esta vida venimos a trascender. Les agradezco muchísimo haber estado conmigo en esta plática. Para mí siempre es un gusto compartir, darme y aprender. Así que los invito a que sigan escuchando todos estos testimonios y todas estas pláticas increíbles que nos están brindando la oportunidad de tener hoy. Muchísimas gracias. Soy Nayeli Pérez Negrón. Me encuentran en todas las redes sociales, así tal cual, Nayeli Pérez Negrón. Y aprovecho para invitarlos también a seguir las redes de nuestra fundación, donde apoyamos a niños con cáncer. Ahorita necesitamos muchísimo el apoyo. Nuestra fundación se llama Luchando por Ángeles Pequeños, AC, así la encuentran en redes sociales. Son además las siglas de nuestro hijo, está hecha en memoria a nuestro hijo y con todo el amor. Así que si necesitan ayuda o si quieren brindar ayuda, cualquiera de las dos cosas, ahí estamos para ustedes. Muchísimas gracias.